Confírmame ahí si se ve y se escucha, bro, por favor. Sí, 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 vemos y escuchamos. Ese cursor me gusta, Beto. Está una chimba. ¿Cuál? El cursor que tienes, ese icono en el cursor, la hojita de cannabis. Ah, como el tema de presentación. No sé qué es. El cursor, cuando me. Ah, ya. El cosito del mouse. Sí. Ah, ya. Sí, es breve, uno solamente lo descarga y lo cambia rápido. Y es breve. Bueno, muchachos, buenas noches. Para los que ya me conocen, soy Germán Muñoz. Para los que no me presento, yo soy Germán Muñoz, conocido en el medio cannabis como dicen WIT. Llevo cultivando más o menos cannabis ya hace 5 años y llevo dedicado al cultivo como industrial y hacia otra vista hace más o menos 2. El día de hoy les voy a hacer una rápida presentación de lo que es la preparación de violes, lo que yo empecé a utilizar, y no solamente cuando cultivaba cannabis, sino cuando me interesé como en el tema del campo y las enseñanzas como que vienen de mi papá, que son las preparaciones como orgánicas que puede preparar uno sin necesidad de utilizar minerales. Esto fue con lo que primero yo empecé a utilizar para alimentar las plantas. Aún lo hago hoy en día, ya no tanto, como que se va desprendiendo uno, pero como que estas bases le ayudan a uno a entender cómo funciona la planta y pues tras del hecho pueden ahorrarle a uno un billete. Y sobre todo estos violes son muy prácticos cuando uno tiene muchas plantas, cuando uno tiene 20 plantas o sobre todo cuando las tiene en el campo y las tiene al aire libre. Esto suele ser muy bueno para uno. Entonces, prácticamente, ¿qué es? Es un fertilizante que se puede utilizar de manera foliar, o se puede utilizar directamente al sustrato, o se puede agregar a un medio de fermentación que ustedes necesiten, como puede ser un compost, como puede ser también un bokashi, que lo que les va a hacer es que por procesos de degradación orgánica, por medio de microorganismos, se van a empezar a descomponer todos los compuestos que ustedes agreguen y se van a empezar a liberar nutrientes que va a tomar la planta. Además de esto, siempre se utiliza también de manera foliar, normalmente, porque ayuda mucho a la resistencia a las plagas, por la cantidad de alta microbiana que tenga, por la flora microbiana que tenga, le es más difícil a las plagas asimilar y adherirse a su cultivo. Sí, porque ustedes ya tienen ciertas colonias establecidas en las hojas que no les permiten adaptarse tan fácil a las plagas. Por ejemplo, hoy hablábamos del tigrillo, y el tigrillo realmente el problema es que sus heces atraen moho. El caga, se empieza a cagar en todas las hojas y deja la caquita negra, que son como unos pocos de pepas negras en las hojas, y eso atrae hongos. Lo mismo que pasa con el pulgón. En sí, el problema del pulgón no es tanto el pulgón, sino que el pulgón enferma la planta. Entonces, hay algunas plagas que lo que van a hacer es van a traer otro tipo de patógenos, sobre todo fitopatógenos, que van a empezar a atacar la planta. Entonces, si ustedes desde antes la empiezan a nutrir y la empiezan a generar con colonias, ya sea de manera foliar o en el sustrato, le va a ser muy difícil a las plagas adherirse a su cultivo. Es un trabajo colectivo. En este caso estamos utilizando como fuente de microorganismos lo que son las heces de animales mamíferos. Sí, en este caso, hoy en día hay gente que no usa tanto ya las heces, yo las sigo usando, digamos que me siguen gustando, me siguen dando resultados, pero hay gente que varía, hay gente que dice que no le gusta, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que, porque si estamos hablando de heces de mamíferos, estamos contando con que contamos con E. coli. El E. coli es una bacteria que nosotros los seres humanos nos causa, por ejemplo, la diarrea. Entonces, todo este tipo de bacterias que tengan las heces de mamíferos, no todas son aptas para el ser humano, ¿sí? O sea, son dañinas, pero nunca he visto un rastro o nunca he tenido un problema o nunca he visto un estudio que me establezca que el E. coli subió y se pegó a la flor. No, normalmente cuando uno habla del suelo, habla miles y miles de flora microbiana que uno no entiende.
Sin embargo, hay gente que no trabaja con heces y está bien, ¿sí me entienden? El gusto es particular siempre, y cuando sepamos cómo trabajar y en dónde trabajar y bajo el orden que nos guste, está bien. Es decir, que los violes también funcionan sin estiércol, ¿sí? Pues realmente yo no llamaría un viol si no tiene estiércol, Ah, ok. porque el ese fundamental es con estiércol, porque entonces si nosotros le quitaríamos el estiércol, la actividad microbiana vendría a ser por la degradación de lo que uno le está agregando. En ese caso, si es hojas, pues ya sería un FPJ, si es fruta, sería un FFJ. ¿Sí me entienden? Son Ok. técnicas que va adhiriendo la gente. Cuando uno lo primero que piensa un viol, la flora microbiana viene de algún tipo de es. O sea, de alguna cantidad, como se dice en el campo, de la mierda de algún animal. Ok. Ya puede ser una vaca, puede ser el cerdo, puede ser las gallinas. En ese caso, por ejemplo, también yo cultivé también por mucho tiempo con guano de murciélago. Estuvo por un tiempo de la gallinaza, estuvo por un tiempo famosa la conejilla. Sí, señorita popular, Richie popularizó el uso también de la caca del conejo. Entonces, siempre que se hable con violes, se sabe que uno va a trabajar con la fuente microbiana de alguna vez animal. Sí, ustedes pueden hacer este mismo procedimiento tomando microorganismos de montañas. Casi siempre es exactamente el mismo. Sí, pero es reproducción de microorganismos de montaña. En este caso, lo que es biol siempre va a tratarse con esos animales. Ok. Entonces, una pregunta antes, los que pregunten, por si llegan a preguntar que si se puede hacer con o sea humana o sea animal, tipo doméstica, tipo como el perro y gato, o sea, de poder se puede, pero lo que pasa es que las heces de nosotros y las de los animales contienen muchas cantidades o sea, son heces muy ácidas. Sí, y normalmente los nutrientes por la alimentación que llevan los animales y por las que llegamos nosotros no estaban óptimas. Entonces, uno, no tiene carga de nutrientes tan alta. Dos, los patógenos suelen ser muchísimo más altos, ¿sí? Mucho, mucho, mucho más altos. Y la acidez es complicada. Entonces, yo nunca lo hago. Yo sé que hay gente que lo ha hecho. He hecho gente haciendo fermentos hasta con tampones, pero eso va en gustos. Hasta allá, a mí no lo veo óptimo y no lo veo práctico. ¿Sí me entiendes? Me parece que pues no es más complicado tratar ese tipo de excrementos a unos cuando están en una finca o cuando uno tiene un cierto terreno que le permite uno recolectar más rápido. Lo hace uno por practicidad de reutilización. Entonces hay diferentes maneras de prepararlos. Hay tradiciones de acá de Colombia. Esta es una receta general. Ahorita más específicamente las hablaré de la mía, en donde en este caso están tomando, normalmente el preparado siempre se hace en un tanque grande. Sí, en este caso les voy a hacer la explicación en tanque grande y en tanque pequeño como para que vayan haciendo los cálculos. Ya ustedes empiezan a hacer reglas de tres y empiezan a calcularlo a la medida que ustedes necesiten. Por ejemplo, si son 200 litros, pues entonces ustedes ya saben que para algo más pequeño son 2 litros y de ahí empiezan a hacer. Si son 4 kilogramos, pues son 4 gramos. Y así empiezan a hacer su ilusión porque habrá pronto personas aquí que lo van a hacer para su cultivo de pronto exterior, que es pequeño, tienen tal vez 10 plantas y no necesitan un biol de 200 litros. Pero es más práctico explicar así, porque así es como realmente se trabaja. Se cuenta con 4 kilogramos de hojas de leguminosas, estas son las hojas que quedan que uno cosecha, hay cáscaras de huevo molido, leche, que es un factor fundamental, el adobe de chancaca, que es como un tipo de cuadrito de azúcar, realmente yo no soy muy familiarizado con ese. También hay restos de plantas, cenizas, que es otro factor muy importante, la ceniza, las botellas para que puedan hacer su digestor, el bidón, que el bidón en este caso se vendría siendo un tanque grande de esos plásticos de color azul, o en el caso de algunas personas puede también ser baldes. También hay baldes de la misma medida, pero siempre tiene que venir con tapa. O sea, esto tiene que venir con tapa. Siempre que busquen y compren su tanque, que sea con tapa. Y si es un balde, busquen la manera de que tenga una tapa. O sea, ajustenle una tapa. Y si lo hacen con una botella, también tiene que tener tapa. Una manguera,
por la cual van a salir los gases, sobre todo gas metano, CO2, que se va a generar ahí por medio de procesos de descomposición, y sus gramos de estiércol. Entonces ahí hay como una pequeña foto de lo que recolecta la gente en el campo, ¿sí? Que va recogiendo sus leguminosas, su vicia, también está por ahí la alfalfa, todos esos restos que quedan por ahí la gente los va recogiendo, ¿sí? Esta es una vista un poco ya más a la gente que está en el campo. Beto, o sea, Ya esta es una receta un poquito mío más personal. Beto, ¿eso ¿Sí? quiere decir que eso se puede aplicar a plantas que están en tierra madre? Eso puede, realmente uno lo usa en tierra madre porque le permite a la planta siempre, es un bioestimulante, yo lo tomo como un bioestimulante. Cuando uno trabaja en tierra madre, y si es una buena tierra madre, realmente yo no le veo mucho la necesidad de estarla alimentando con nutrientes, porque Colombia se caracteriza por ser uno de los países con el suelo más fértil. No tiene sentido que le estemos llenando de minerales. Eso no, bajo mi concepto de lo que he estudiado, eso no tiene lógica. Sí, el suelo ya tiene las capacidades, Ok, tiene la sí. flora microbiana y cuenta, según la vocación del suelo en Colombia, con 15 millones de hectáreas capaces de producir cultivos. O sea que no es necesario agregarle a una buena tierra madre, repito, una buena tierra que no esté erosionada, que cuente con una buena cobertura vegetal, que tenga buenos nutrientes, eso se analiza. Si saben que tiene buenos nutrientes y tienen buen suelo, pues ¿por qué le agregan minerales y demás? Realmente no es necesario y además afecta de alguna manera el suelo. ¿Por qué? Porque son minerales en excesos que de alguna manera por escorrentía van a llegar a las aguas subterráneas. Entonces no es deliberadamente natural que ese tipo de compuestos lleguen a los acuíferos. Sí, no estamos trabajando con sintéticos, pero también los minerales en gran cantidad tampoco son buenos para el suelo. Entonces, lo único que hace es uno agregar estos compuestos de una manera orgánicos que van a estimular el crecimiento de la planta, porque pues si nosotros tenemos los nutrientes en el suelo, lo que queremos es que estén disponibles para la planta, ¿sí? Que vamos a agregar enzimas, microorganismos, otros nutrientes también que vayan a liberar los microorganismos, porque ellos en el mismo bioma los van liberando, y enzimas que van a permitir que la planta siga creciendo. Sí, por eso sirve, se utiliza, por eso digo, en esas cantidades tan grandes, porque normalmente se utiliza en el campo. Es una práctica ya muy perdida, ya casi no se usa, porque los cultivos ahorita son supremamente explotables y son poco rotativos. Entonces lo que necesita la producción es producir, 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 y hacen eso, utilizan minerales en el suelo, utilizan sintéticos y explotan la tierra hasta que la tierra pierde su facultad como tal de brindarle al suelo capacidad nutritiva, y se erosiona el suelo y se pierde la calidad del suelo y simplemente pues la gente se mueve a otro lugar. Pasa mucho en Boyacá, en los cultivos con papa, de empresas que procesan mucho, o sea, procesas a gran escala, que lo que hacen es que tienen una demanda tan alta que prefieren es explotar la tierra a comprar otro terreno. Entonces es una técnica que se pierde cuando realmente esta técnica a un buen cultivo pues se puede llevar bien, o se puede hacer un balance entre mineral y este tipo de técnicas. Pero bueno, en el caso, volviendo como a los ingredientes, mi receta personal, ya la que con el tiempo va uno agregando y va modificando, es la que yo utilizo 250 litros de agua. Lo mismo repito, si ustedes lo van a hacer a pequeña escala, que sea 2.5 litros. La dilución es prácticamente la misma. 2.5 litros, 4 gramos, de 3 litros pueden agregar litro y medio, de 50 kilos pueden agregar prácticamente con 10 tienen suficiente, las cenizas con 450 gramos, las sales de Epsom, si van a hacer una dilución más pequeña, les recomiendo tal vez unos 50 gramos, el café también les recomiendo unos 500 gramos, la moringa más o menos unos 500 gramos también, y la fruta depende, porque en ese caso si lo van a hacer a pequeña escala con 2.5 litros de agua, ya no les recomiendo que agreguen fruta, porque ya se les cargaría muchísimo a la cantidad de agua que hay, y el biol no podría procesarse bien, porque no tendría el suficiente medio líquido para establecerse y no sería homogénea la mezcla.
Pero en el caso donde quieran hacerlo con 250, toman todos los ingredientes que hay ahí. La preparación es simple. Beto, Hay eso es, dos perdón, maneras. eso es café sin preparar, El, ¿sí? el café es el café después de preparar, no antes. O O sea, sea, es el café que ustedes utilizan el después cuncho, de... ¿sí? El cuncho, sí, sí. Normalmente antes yo lo que hacía, y lo hago también de vez en cuando porque es más rápido, es el café con melaza. El café con melaza es algo que yo creo que siempre utilizaré, no creo que nunca lo deje de usar, y siempre lo utilizo en etapas de inicio de floración y a mitades de floración. ¿Los cunchos del Si no, café con melaza? sí, yo lo que hago es preparar una disolución más o menos unos, ¿qué diría yo? Por litro, por ahí 1.5 litros de melaza, por unos 500 gramos de café, por más o menos casi 2 litros de agua. Esto es una preparación aparte, porque esto ya no sería un biol, porque no, lo que digo, no tiene como tal ninguna es animal, pero es un preparado, podría ser un tipo de preparado que siempre utilizo todo el tiempo. Le hago la misma preparación. Lo único que hace uno es agregar todo, lo va agregando en el orden, pues realmente uno empieza siempre agregando el líquido, le parece a uno más fácil. Pero si ustedes quieren agregar las cantidades como son las cenizas, como son las sales de Epsom, el café de primeras, pues es a gusto personal. Lo importante, y viene aquí, es cómo se agrega en ese caso la mierda o cómo se agrega la es. Hay tres formas, y es, lo agregan y lo dejan en el medio, o sea, porque eso es materia orgánica, al fin y al cabo, o sea, no pasa nada. Ustedes pueden agregarlo ahí cuando ya tengan toda la preparación homogéneamente, primero en la parte de abajo, luego en la parte del medio y luego en la parte de arriba. O lo que pueden hacer es colocar una malla encima de como de la abertura en donde están haciendo el preparado, o sea, como en la parte de la tapita. Ahí colocan como una mallita tipo filtro de café y lo que hacen es colocar ahí la mierda y agregan el agua y lo que hacen es bañarla. Entonces, ¿ustedes qué quieren? Pues que todos los microorganismos que haya ahí salgan con 2,5 litros en una carga, lo que le digo, como unos 10 kilos y hasta, no, menos. Pueden sacar muchísimos, muchísimos microorganismos. A mí no me gusta tanto hacer eso, pero sí, sí he visto gente que lo hace. Sí, y cogen con la mano y empiezan así, como hagan de cuenta que están colando el jugo. Entonces colocan ahí la caca y luego colocan el agua y empiezan a amasar con la mano y empieza a salir. Supongo que lo hacen por practicidad para que no se, o sea, sí, no se sobrecargue, que puede haber de pronto una carga muy grande de microorganismos y prefieren agregarlo a la compostera. Pero si ustedes no tienen compostera, pues entonces agréguenlo directamente. O lo que también soy familiar y yo hago, y es lo que se hace con los microorganismos de montaña, es que uno los envuelve en una bolsa de tela. ¿Sí? Lo que pasa es que pues la caca como es tanta, es más pesada, pero depende del tanque, pues uno lo que hace es amarrarla bien en una bolsita, como en una lona, también de tela, y la deja un día. Entonces ella poco a poco no se va a degradar tan rápido y los microorganismos se van a liberar. ¿Por qué? Porque ellos van a pasar por los poros de la tela y van a empezar a crecer. Sí, ellos van a empezar a desplazarse por todo el medio. Pueden utilizar leche o suero de leche, dependiendo de lo que les guste. Yo soy muy fanático del suero, me parece bastante práctico. Pero si quieren agregar leche, también está bien. La melaza, totalmente vital, es un carbohidrato que viene de la mano con el crecimiento de los microorganismos. Las cenizas lo que van a aportar más que todo son nutrientes, ¿sí? O sea, porque en sí pues en las cenizas no hay nada vivo, lo que quedó fueron los restos de alguna incineración de cualquier compuesto orgánico. Entonces ahí van a quedar muchos nutrientes que van a permitir estabilizar muy bien el biol. Lo mismo que van a hacer las sales, entonces, sino que pues la fuente es diferente. Por ejemplo, como cenizas pueden utilizar de roble, cenizas que hayan habido por ahí, de quemas controladas que hayan habido, o hay gente que le gusta las harinas de roca, las harinas de sangre que cuentan como un tipo de ceniza. A mí ya no mucho me gustan las harinas de hueso porque su proceso de elaboración es supremamente contaminante. Escoger huesos y cantidades de huesos y eso, triturarlos y quemarlos hasta que quede pues el polvillo. Entonces la cantidad de gas y de humo que sale a la atmósfera
pues es supremamente tóxico. ¿Cómo sale con una bandera diciendo que usted tiene un cultivo orgánico utilizando ese tipo de cenizas? La harina de sangre es relativamente parecida, pero como estamos hablando de un líquido, su medio de deshidratación es mucho más fácil, mucho más rápido. No tiene que llegar a temperaturas tan altas donde se empiece a quemar, sino él se empieza a evaporar más homogéneamente. Sin embargo, también es contaminante, pero no tanto como la harina de hueso. También pueden utilizar la harina de rocas, si no tienen ceniza, también puede servir, pero lo que pasa es que ya estaríamos liberando compuestos nutrientes diferentes. En este caso, las cenizas o las sales lo que quieren aportar son nutrientes. Ellos no van a aportar nada de microorganismos, no van a aportar enzimas, ellos no van a aportar nada de eso. Ellos son nutrientes, ¿sí? Minerales que van a servir de alguna manera para que la planta los absorba. En las sales de Epsom es más fácil porque uno ya sabe que las sales de Epsom contienen azufre y magnesio, ¿sí? En las cenizas depende de lo que ustedes hayan incinerado. Normalmente las cenizas vienen con cargas altas de potasio porque el potasio es termorresistente. Entonces normalmente las cenizas de roble y estas que uno recoge siempre son altas en potasio. Entonces cuando ustedes recogen las cenizas intenten investigar de dónde vienen, ¿sí? ¿Qué fue lo que incineraron? ¿De dónde la recogieron? Si fue, por ejemplo, harina de rocas, podrían utilizarla como sustituyente de la ceniza. Miren qué tipo de mineral era, de dónde salió esa roca, y así van a poder encontrar un balance en lo que necesitan. Por ejemplo, el CalMag es muy de moda y realmente para el cannabis es muy bueno. La carga de calcio magnesio para la floración hace una diferencia bastante notoria en la flor. Sí se nota que la planta tiene una asimilación de calcio y magnesio muy alta cuando está en floración. Entonces ustedes ya saben que las sales de él son las que están brindando el magnesio, intenten buscar el calcio. Por otro lado, las personas dirían, no, pues entonces vamos a agregar cáscara de huevo. Lo que pasa es que la cáscara de huevo tiene un proceso de degradación bastante complejo, incluso en el biol toma mucho tiempo. Sí, a los microorganismos les toma mucho tiempo romper los enlaces que hay en la cáscara. ¿Sí? Entonces, cojo gente que he visto que la quema y deja cenizas de cáscara de huevo. Lo mismo, son cenizas. El punto, ahí tiene su fuente de magnesio. Ahí hay que analizar qué tan termorresistente es el magnesio. O sea, qué resistencia tiene el magnesio a no descomponerse o degradarse a altas temperaturas. O pueden coger, dejarlo de pronto deshidratar, lo pueden dejar en el horno, ¿sí? Lo ponen un rato en el horno, no al punto en que se queme, sino lo deshidraten y luego lo trituran. Ahí ya tienen una fuente de calcio degradada. ¿Sí me entienden? No necesitan ponerse a quemar nada. Lo que pasa es que pues hagan eso con los huesos. Los huesos es supremamente complicado deshidratarlos. Es casi imposible, es necesario incinerarlos. Y es más práctico. Pero entonces la ceniza y las sales lo que le van a hacer es esa capacidad de que ustedes vayan jugando con los minerales que ustedes utilizan. Todos esos minerales que compran y hagan de cuenta que esto que está acá es ustedes ver una línea de Adva Nutrients. Y les hago la prueba, busquen el Top y les apuesto que debe tener suero de leche. Busquen el Biolum y les apuesto que tiene que tener melaza. Busquen alguno de, creo que es el B20 y va a tener algo que es con un CalMag. Todos estos nutrientes que están así separados, ellos lo que hacen es que aíslan, obviamente meten tecnología mucho más avanzada para que sean liberales quelatados, que sean de más fácil absorción, pero empiezan a coger cada uno y en vez de decir, no, ¿para qué lo vamos a meter en un solo tarro y lo vendemos más caro? Si podemos más bien separarlos y venderlos por separados más caro. Entonces es un concepto de mercadotecnia, pero todo ese estudio viene de los orígenes de la agricultura en la tierra, desde el siglo XXI. Beto, ¿y estos bioles se usan en todas las etapas de la planta? Yo los utilizaría en todos, o sea, es que estos son, lo que pasa es que hay que ir con cuidado, porque por ejemplo, el café, a mí me gusta de que el café tiene sus propios microorganismos y además libera muchos nutrientes para la floración, igual que la moringa. Lo que yo utilizo, por eso van como en orden, ¿sí? Viene como leche y el agua, que son como los medios que brindan carbohidratos, y pues el crecimiento del agua. El agua tiene que ser declorada, vale aclarar,
¿sí? De pronto parece fácil, pero no pueden utilizar nunca el agua de la llave, jamás, ¿sí? Porque el agua de la llave del acueducto contiene cloro, por normativa contiene cloro. Entonces lo que van a hacer es matar todos los microorganismos presentes, porque los microorganismos son muy sensibles al cloro. Sí, una cantidad muy pequeña de cloro los mata. La leche, además de brindar sus propios microorganismos, que ellas van a preservar en ese caso un tipo de bacilos, también el suero tiene carbohidratos. ¿Sí? Ella también tiene ese suerito, esa cosita son carbohidratos. La melaza, lo mismo, un azúcar, otro carbohidrato. Y la mierda, la fuente de microorganismos igual que la leche, sino que pues la mierda tiene como la flora más grande. Cenizas y sales como minerales y el café y la moringa también como nutrientes, pero altos en floración. ¿Sí? Son los que yo con el tiempo trabajado me he dado cuenta que tienen una cantidad de fósforo y potasio bastante alta. Entonces, la pregunta tuya es, ¿lo podemos utilizar en todo el ciclo? Sí, claro, pero digamos en la etapa vegetativa, pues casi no tiene nitrógeno. Depende de lo que quieras cambiar. Entonces, si quieres algo alto en nitrógeno, pues yo entonces no le colocaría, por ejemplo, café, sino buscaría, por ejemplo, el purín de ortiga, cola de caballo, sábila, o sea, compuestos que ya se sepa y se haya analizado que son altos en nitrógeno. Lo que pasa es que yo no estoy muy acostumbrado ya por la práctica a alimentar en vegetativo, porque me gusta que la planta ya en su sustrato tenga lo que ella necesite para crecer. Yo solo le brindo estas cosas que son más que todo microorganismos y enzimas y bioestimulantes para que crezca. Sí, me gusta trabajar el suelo de manera correcta, que no tengo que hacerlo en matera. Si hablo en suelo, pues el suelo teóricamente se lo tiene que brindar a uno todo. Pero en matera o en maceta aún sigo haciendo esto, aún sigo agregando estas cargas. No lo hago tan uniformemente porque yo también trabajo con minerales. Desde que empecé hace como 2 años en serio, le empecé a dar la oportunidad a los minerales y la verdad trabajar en ellos conjuntamente con el uno y con el otro permiten que el cultivo realmente explote. O sea, se hacen una dupla muy buena si trabajan juntos y los costos tampoco son tan altos y realmente los resultados son muy óptimos. Por último, si quieren agregar unas frutas, yo lo hago mucho porque me gusta el olor y me gustan los nutrientes que brindan las frutas. Algunas frutas también en sus procesos de degradación ya cuentan con sus propios microorganismos. Entonces, bien en especial, pueden agregar banano, pueden agregar mora. A mí me gusta colocarle mucho mora porque me gusta que en el proceso de degradación se genera un olor como avinado, como licorcito, muy rico, porque si no se quita la fruta, o sea, sí coge un olor bastante fuerte. O sea, si uno lo destapa y no huele a podrido, porque si huele a podrido y huele a caño, se lo tiraron. ¿Sí me entienden? Se les metió algún patógeno, hicieron algún proceso mal y se les está pudriendo. ¿A qué ¿Sí? debería oler? La idea es sin que las se frutas? fermente, no se pudra. Ok. ¿Sí? Siempre es que ella se esté fermentando, no pudriéndose. Ella esté transformándose, no degradándose completamente y apichándose. ¿Sí? Porque eso va a liberar toxinas dañinas que van a dañar sus plantas. Entonces me gusta agregarle la fruta porque brinda un olor especial, es como un factor que uno va agregando y va viendo que las plantas responden. Y realmente sí, ese pequeño toque cambia la diferencia, porque a veces yo agrego papaya, también me gusta agregar la papaya, fresas también he agregado, y siento que cada viola en especial tiene su propio toque cuando uno le agrega cierta cantidad de fruta. Y homogéneamente ya va a empezar a preparar, ya va a empezar a prepararse. Una vez ustedes agreguen todo, lo que hacen es revolver. Como les digo, si quieren pueden agregar la caca directamente, pueden hacerle el baño o pueden colocarla como una malla. Eso depende del espacio donde ustedes estén y qué tanta tengan disponible. Por ejemplo, una persona en Bogotá no le va a decir, oiga, tiene 10 kilos o 10 gramos siquiera de caca. Seguramente se conseguirá por ahí un poquitico. Entonces, pues, mejor métalo directamente y déjelo pues en un patio. Si ustedes dicen, no, es que yo tengo un indoor, pues sí, le puede servir ese indoor, pero ¿dónde va a meter usted eso? Sí. ¿Sí? O sea, ¿dónde lo va a meter? O sea, ¿en qué lugar?
Bueno, puede hacerlo en un tarrito muy pequeño, bueno, pero tiene que conseguirse las cantidades adecuadas y recordemos que estamos hablando de microorganismos que vienen de esos animales. O sea que si ustedes cada vez que lo cojan, tienen que lavarse las manos porque ahí tenemos bacterias como la que se coli. Entonces, si a ustedes se les olvidó comer, se les olvidó lavarse las manos y van y comen, se van a transmitir la bacteria y después les va a dar dolor de estómago y por eso tienen diarrea. ¿Sí? Porque ahí es que vienen esas infecciones. Normalmente la diarrea que uno le da, la gastroenteritis que da normalmente es por eso. Porque uno no tiene que lavarse las manos, toca cosas, se mete las manos a la boca y el E. coli es supremamente susceptible al sistema, al estómago. Soy fiel, qué pena Germán, soy fiel testigo de eso que acabaste de decir porque sufrí precisamente una infección por gastroenteritis que me tuvo en cama en un hospital durante casi 8 días en un lavado intestinal que me tuvieron que hacer y las patologías que salieron fue materia fecal en descomposición que había consumido. Entonces sí, tienes toda la razón. En algún momento uno se tiene que tener cuidado. Los microorganismos son supremamente cuidados. Muchas veces la gente cree que las tricodermas no hacen nada y busquen qué hacen las esporas de los tricodermas en el tiempo en sus pulmones, a ver si no hacen nada. O sea, todos los microorganismos, ellos son buenos para las plantas, sí, y algunos no son patógenos, sí, no lo van a matar a uno directamente, sí, no, como una carga viral así súper dura, pero no son buenos para uno. O sea, porque uno tiene sus propios microorganismos en su cuerpo y ellos viven ahí, habitan tranquilamente. No necesitamos agregarle, sí, no necesitamos comernos una cucharada de micorrizas para saber que estamos bien. Entonces, con microorganismos de todo tipo, siempre tapabocas, guantes si pueden, o lávense las manos con muchísimo cuidado. Los guantes, lo digo, es para que no se le metan a uno dentro de las uñas. Sí, pueden comprar guantes de cocina y con eso trabajan. Yo tengo unos guantes de cocina con los que trabajo casi siempre y tengo muy buenos resultados, entonces tengan cuidado. Entonces, este tipo de fermentos, lo que digo, es más para la gente que cultiva en exterior que la gente que cultiva en interior. Que no se pueda llevar a cabo al interior, sí es posible, siempre y cuando tengan un espacio en donde puedan llevar su fermento y tengan cuidado su seguridad. ¿Sí me entienden? Si van a exponer su seguridad por ahorrar dinero, pues prefiero que se compren un Bionova y no se enfermen. ¿Sí? O sea, hay técnicas, lo que hablamos la vez pasada del pescado, hay técnicas y cultivo y cosas para todo. ¿Sí me entienden? Si ustedes están por aquí, no sé, en Chapinero, o sea, es más difícil que consigan mierda, ceniza, melaza y de todo eso y la preparación, a que bajen a alguna tienda agrícola y compren un producto ya hecho. Sí, esto es para la facilidad y para la persona que tiene los materiales disponibles a la mano o realmente quiere entender cómo se hacen los procesos de preparación industriales. ¿Sí? Yo tengo un compañero que está haciéndose un diplomado en Estados Unidos en preparación de biofertilizantes y él dice que las primeras clases que ve en él es esto, la historia de la agricultura y todo lo que hacen es eso, es tomar un concepto que ya existió y irlo aislando, irlo mejorando. Sí, antes los televisores eran pequeños, eran en cajas de madera, ahorita son tecnología grande en plasma. Pues yo no veo a nadie utilizando un televisor de cajón, porque no es necesario. Lo mismo pasa con este tipo de técnicas. Son olvidadas porque pues ya hay unas que van mejorando, sin embargo siguen siendo muy, muy prácticas a la hora de uno trabajar, digamos, está el campo, o tiene su cultivo en exterior y quiere ahorrar plata, o tiene la facilidad de trabajar. Pronto ustedes conocen un grow que les vende gallinaza, con la gallinaza ya pueden trabajar. Que creo que lo más complicado es conseguirse eso, el estiércol. De resto lo demás se consigue supremamente fácil, no es tan complicado. Entonces ustedes ya conociendo el proceso empiezan a trabajar. Lo último, después como de agitarlo y de haberlo preparado todo, lo sacan todo y la tapan. Entonces en la tapita que yo les dije, ustedes van a abrir un agujero, pueden hacerlo previamente, insertan una manguera. La manguera va a estar conectada a otra botella. La botella siempre intentar que sea, no, pues si van a utilizar un biol de 200 litros, no van a colocar una botella de 250 mililitros. O sea, hay que ser como obvio, hay que ser relación de ojo. Pueden colocar una botella, no sé, de así sea 1 litro, o sea, 1,5 litros.
Sí, y si es una muy chiquitica, digamos, ustedes hicieron una preparación de 2,5 litros, pues ya ahí sí pueden colocar una botella pequeña. ¿Qué va a pasar en ese caso? Como nosotros estamos haciendo procesos fermentativos, o bueno, nosotros no, los microorganismos están haciendo procesos fermentativos, la fermentación tiene 2 vías. Entonces libera alcoholes y libera gases. Entonces los alcoholes se van a empezar a liberar ahí y alcoholes y ácidos, en ese caso, y van a generar gases. Normalmente esos gases son metano, porque estamos hablando de descomposición de ese, se va a liberar gas metano y se va a liberar CO2, entre otros gases también, pero estos son los más primordiales. Entonces, ustedes no quieren que el biol se les estalle. Si ustedes dejan eso completamente cerrado, se les va a reventar totalmente. A mí me ha pasado con el biol que les digo que hago de café, que es solo café con melaza, que se me ha estallado más de una vez. ¿Sí? Porque el proceso de fermentación es supremamente rápido. ¿Sí? Y a veces yo le agrego una cucharada de levadura. ¿Sí? Porque le quiero agregar, digo, bueno, tengo mi melaza, tengo mi café, ya le puse el agua, agreguémosle una cucharadita de levadura, porque las levaduras son un hongo que ayuda a los procesos de fermentación. Vamos a agregarla. Y a los 3 días yo pensé que él no había fermentado tanto y medio lo reventó y ¡pum! Se me estalla en la cara. Sí, compañeros con los que hablamos ya casi vamos para un año, creo que el año pasado empezamos con esa charla. Yo les dije, mire, tengo mi biol de café, lo voy a abrir y se me estalló y me lo regué encima. Sí, porque eso es una bomba de tiempo. Si ustedes lo dejan cerrado, se va a reventar, además de que se va a empezar a podrir, porque de alguna manera el gas se va a quedar atrapado. ¿Sí me entienden? Entonces lo que va a hacer es que él va a bajar, va a chocar con el agua y va a volver a subir y se empieza a evaporar, empieza a salir. Sí, es como un proceso de purificación. Entonces el tubito siempre les va a ayudar a ustedes a estar sacando el exceso de gas que hay en el tanque. La preparación, si ustedes están empezando, déjenlo 4 semanas. ¿Sí? Déjenlo 4 semanas. Fíchense mucho, igual que el lactobacillus, la preparación, por el olor. Aprendan a entrenar la nariz. No les estoy diciendo que metan la cara y huelan, no, o sea, no es necesario, o sea, destapen y, es más, ustedes con el mismo tapabocas van a sentir el olor, ¿sí? Van a sentir el olor y dicen, no huele tan vinito, no huele tan alcoholcito, le falta tiempo, ¿sí? Cuando ya sientan que está hicieron un guarapo, pues se pasaron. ¿Sí? Lo que se va a significar no es que no sirva, lo que pasa es que ahora lo van a tener que diluir muchísimo en agua y que algunos nutrientes no van a estar disponibles tan fácil. ¿Sí? Entonces el ideal es intentar ese punto óptimo en donde uno huele y dice, ya huele como dulzón. Si le agregaron la fruta, va a oler como dulzón, como un poquito alcoholcito, y en ese punto además ustedes van a ver este tipo de capas, van a ver, si ustedes ven su biol y está en esa apariencia, tienen un biol excelente, o sea, ustedes no ven colonias de color negra por ahí, que normalmente no son colonias de buena señal, siempre que sean marrón. ¿Qué contextura es, Beto, en esa parte de arriba? ¿Eso es como duro? Eso es ¿espuma? Babosito, sí, pues es las colonias que están ahí creciendo, se acomodaron. Dan de cuenta que es un agar enorme para los microorganismos. Sí, ustedes miran, el color y es blanco, es como azulito verde, sí, no son malas. Obviamente coger un microorganismo a ojo es supremamente complicado, el que diga eso es mentira. O sea, uno ya les va cogiendo al tiro a algunos, pero hay miles de especies de microorganismos color blanco. Pero normalmente cuando uno ve ese aspecto sabe que el trabajo está muy bien. Cuando uno ya empieza a ver negro, cuando uno no empieza a ver, yo no conozco una sola colonia negra que sea buena para las plantas. Si alguien la conoce, bienvenido sea, porque yo nunca he visto una colonia negra buena. Entonces, y si empiezan a ver negro y si empiezan a ver mal olor y si ustedes destaparon eso y le picó los ojos, paila, el biol se pudrió, hicieron mal un proceso, tuvieron mala higiene y se les putió. Pero si tiene este aspecto, tiene un olor frutoso, como les digo, como alcohol, el biol está listo. Ya lo pueden destapar, ¿sí? Ya lo pueden destapar, ya no es necesario que se siga fermentando. Recuerden que los nutrientes tienen un límite, ¿sí? Porque ustedes no están hablando con un medio nutriente infinito. Los carbohidratos se les van a acabar
el suero se va a acabar y en algún momento los microorganismos se van a quedar sin nutrientes. Entonces los microorganismos tienen algo que se llama las etapas de crecimiento, que la etapa de adaptación, la de latencia, cuando están en lo mejor de la vida y culean y luego mueren. Entonces, en este caso, si uno corta los nutrientes de una, ellos van a empezar hasta a veces a competir entre ellos mismos, porque recuerden que ahí no hay una sola colonia. Ahí en ese biol, quién sabe cuántas hay. Puede haber miles. O sea que ahí, a diferencia de, por ejemplo, en el caso de los labs que nos explicaba Pipe, que él dice que para activar esos microorganismos toca ponerle más melaza, por ejemplo. Aquí no serviría ese truco, ponerle más melaza. Si ustedes no quieren que ellos empiecen a competir, póngales carbohidratos. Hágate cuenta que ellos son igual que uno. Pues si los tiempos son prósperos y hay plata y comida para todos, pues todos vamos a crecer. Yo no tengo necesidad. Por eso ustedes ven que hay muchas colonias de manera relativamente homogénea. Y es porque si yo tengo muchos nutrientes y todos tenemos para crecer, hay necesidad de competir. La competencia no es buena para ninguna especie porque la competencia demanda que en alguna manera población va a morir. Y si muere población, pues su genética ya no se va a procrear tan rápido y va a tener problemas de reproducción. ¿Sí? Su especie va a bajar, ahí va a sobrevivir el más fuerte. Pero entonces si se empiezan a acabar los nutrientes, que es lo obvio porque los bioles no tienen nutrientes infinitos, entonces de alguna manera empiezan a competir. Entonces ustedes no quieren eso, porque la competencia con microorganismos es mala. ¿Sí? Ellos empiezan a morir entre ellos y también ustedes quieren que estén bien, que no estén estresados, que estén bien consentidos para que ustedes luego los cojan y hagan su ilusión. En el caso uno utiliza del biol, uno utiliza la quinta, o sea, si digamos yo agrego 5 mililitros del biopreparado, por lo menos tienen que ser 500 y por poquito, ¿sí? Normalmente la gente utiliza más, pero yo ya tengo la costumbre de utilizarlo así. Pero si ustedes están empezando, pueden hacerlo sobre 1 litro. 5 mililitros sobre 1 litro es suficiente. Ustedes dirán, no, pero es que eso no es nada, mire el tancote que hice. Entonces, hubiera hecho más poquito, no tenía que hacer tanto. Pero antes dice una persona, no, hermano, yo tengo 40 plantas. No, ese biol no le va a alcanzar para un culo. Beto, una pregunta. Lo que hacen el riego foliar y lo que hacen el riego del sustrato, se les acabó. O sea que ahí todo lo que queda dentro del tanque se usa. Todo se usa. Todo se usa. No, eso es mucho. Esto es mucho, porque un biol, lo que les digo, normalmente un biol es un preparado para el campo, pero como todo en la vida uno lo puede adaptar a lo que uno tiene. Cultivar antes era para el campo, nunca se pensó que se podría hacer en una habitación, pero lo hemos hecho. Entonces lo que digo, viene la medida y la facilidad con la que ustedes cultiven, la disponibilidad que tengan de comprar, la disponibilidad que tengan de aprender y seguir estudiando y de dedicarse. ¿Sí? Tienen que estar en constante ojo, como con las plagas. Por ejemplo, si ustedes son malos para las plagas y siempre los enfregan las plagas, no hagan este tipo de fermentos. ¿Sí? Dedíquense porque las plagas le llegan a uno por falta de observación. ¿Sí? Cuando se les putean a uno las plagas no se putean de la noche a la mañana. Las plagas vienen en un orden, ellas primero van colonizando hojitas, vienen de algún lado, van mandando señales, ¿sí? Sino que uno no las nota. Y lo mismo pasa acá, esto es de constante observación. Si ustedes están, yo ya sé cuánto tiempo lo tengo que dejar y no pasa nada, pero al inicio uno tiene que estar como día por medio, vamos, no día por medio, pero cada 2 días destapemos, ¿cómo va? No, está bien, velo, está bien, voy anotando, voy mirando, listo, ya pasaron 4 semanas, uy, lo veo como raro, ¿qué le habrá pasado? Venga, tiene esta colonia como color verde, ¿qué será esa colonia? ¿Yo qué caca le puse? No, pues le puse caca de conejo. Ah, pues busquemos qué tipo de microorganismos cuenta el conejo, o sea, cuáles son los microorganismos de su flora intestinal. Ah, tiene el no sé qué. Ah, bueno, vamos a buscar de qué color es la cepa. La cepa es de color verde. Ah, debe ser que esa colonia ya empezó a crecer. Y ustedes dicen, uy, mire la competencia, mire que este tiene una morfología diferente a la otra. Y empiezan a aprender. Y les da, los microorganismos bien llevados son sus mejores amigos. ¿Sí? Son trabajadores gratis para uno. Pero llévenlos mal y háganlos mal y van a ser su peor pesadilla. Por eso digo, si no son muy buenos controlando plagas, no les recomiendo que se midan a esto.
porque esto también es un trabajo de mucha observación. ¿Sí? Primero aprendemos a controlar las plagas y luego vamos a trabajar con microorganismos para que nos ayuden con las plagas. Y listo, eso sería todo. Beto, aquí hay un par de preguntas. Dice que Listo. si pueden haber daños del proceso que no sean visibles u olfateables, o que si es muy difícil. No, es muy difícil, porque esos son los únicos patrones que podemos controlar. Los patrones cualitativos, no cuantitativos, es muy complicado. Solo viendo y, oler y ver es lo único, porque si no, sería raro que no diera señales, ¿sí? O sea, digamos, si ustedes agregan y nunca se les mueve nada, o sea, eso se queda siempre igual, sería como, pues no sé, la mierda que les vendieron, se las metieron chiviada. O ustedes no esterilizaron bien alguna de las sustancias que agregaron y esas sustancias tenían algún tipo de sintético que les mató a los microorganismos y por eso no les crece nada. Por ejemplo, ustedes si compran melaza y es de Río Paila, ¿sí? Esa melaza tiene, si no estoy mal, creo que tiene azufre. Confirmado, azufre. Entonces eso, el azufre no les va a dejar crecer nada, ¿sí? Nada, nada, nada. Si ustedes, por ejemplo, cogieron las cenizas y eso era por ahí un terreno que había cultivado con metales pesados, viene de una quema a un lugar con hidrocarburos, van a meter hidrocarburos ahí y algunas cepas les van a sobrevivir. No les digo que no, porque los hidrocarburos no son relativamente full tóxicos para los microorganismos, ellos los pueden degradar. Eso se llama proceso de fitorremediación, pero es complicado. O sea, son cepas en específico y en especial, ¿sí? Hagan de cuenta que es la primera línea, ¿sí? No van a mandar al protestante huevón que apenas va saliendo, ese de una el hidrocarburo lo acaba. Son ciertas cepas en especiales que resisten. Entonces, la facilidad es, si ustedes lo abren y no ven nada, y venga, van 3 semanas y esto sigue igual, mismo color, mismo olor, empiecen a analizar qué pasó que no dejó que crecieran los microorganismos. Sí, ellos puede que la primera semana no les crezcan, está bien, porque pues ellos se están adaptando. Hay cuenta que lo sacaron de donde ellos vivían, ellos están en esa fase como de adaptación, de estrés, pero pues si ya después de 2 semanas de verdad nada les crece, ya se empieza uno a preocupar. O sea, si uno da las condiciones de temperatura, la temperatura, eso es un factor, se me olvidó un factor muy importante. Entre más esté en el clima caliente, más rápido se hace. Entre más esté el clima frío, más lento. ¿Sí? Que se haga o no se haga, eso siempre se hace. Siempre queda. Sí, o sea, yo lo he hecho acá en Bogotá en invierno y lo he hecho en Villavicencio en verano y siempre se da. Lo que pasa es que es como el secado de las flores. Es más lento, es más rápido. Sí, la humedad, no se preocupen porque como ustedes están hablando de un medio cerrado, la humedad relativa no les va a afectar tanto adentro. ¿Sí me entiendes? Y la humedad es cómoda para los microorganismos, entonces no van a tener problema. Sí, tampoco vayan a preparar el biol y lo dejen ahí donde les esté cayendo el rayo de sol. No, siempre intenten que esté a la sombrita. Sí, que esté por ahí guardadito. Entre menos sol le pegue, pues mejor. Más cómodo para los microorganismos, más cómodo para usted. Ok. Otra pregunta. ¿Se debe gastar todo el producto o este se puede guardar para un futuro uso? O sea, cuando eso ya está listo, ¿cuánto tiempo tenemos para gastarlo? Pues depende, lo que les digo, depende de cuánto. Si ustedes lo van a guardar, siempre estén agregando melaza. Si ustedes, no es que le estén ahora agregando melaza todos los días. Pero pues si ustedes dicen, no, pues yo lo voy a estar ahorrando porque tengo poquitas plantas, entonces lo que les digo, no eviten que ellas compitan. Entonces siempre esténles dando melaza, suerito, siempre estén dando, de vez en cuando pues agregan un poquito más de ceniza. Hagan de cuenta como una torta. Si ustedes se la van comiendo y así, pero quieren más, entonces van preparando otra. ¿Sí? Antes de que se la acaben, van preparando la otra. Entonces van sacando microorganismos, pero no quieren que ellos compitan y mueran. Sigámoslos consintiendo, sigámosles dando alimento para que estén bien. Y yo puedo, otra pregunta, pero mía, yo puedo mezclar entonces este tema de los bioles con un FFJ, con un FPJ. Sí, claro. No, sí, claro, no. Okay. No hay ningún inconveniente.
para nada. Ambos cuentan y van por la línea de nutrientes y alimentación orgánica. Muy bien. Y entonces este se puede aplicar tanto foliar. Ah, Beto, y eso, la cantidad, la dosificación es la misma para foliar o para el sustrato. Bueno, y de pronto foliar un poquitico menos, tal vez 3 mililitros. Ok, 3 mililitros por litro. Sí, tal vez 3 mililitros es suficiente. Sí, 3 mililitros de pronto. Puede que 5 mililitros sean mucha carga y las estomas después se saturen y hayan problemas. Entonces con 3 mililitros es suficiente. Listo. Muchachos, yo no sé si tienen más preguntas. ¿Alguien? Si no, pues Beto, muchas gracias. Dale, bro, tranquilo, un gusto. Muchachos, pues Más que una pregunta, pues es un agradecimiento porque pues yo trabajo mucho con fermentos también, inclusive que días mandé un video al grupo de unos biofermentos que estamos haciendo. Unos son para cannabis y otros son para peces. Precisamente ahorita Beto acabo de dar un dato que me pareció bastante interesante y voy a revisarlo ahorita, el tema de los colores en las colonias, porque sí tengo un fermento que se hecho a base de arroz y leche para poder, y está presentándome un color en las colonias que no se ve como muy agradable. Entonces voy a revisar eso muy bien. Sí, De es todas maneras, Beto, muchas gracias por la info. los colores le empiezan a uno, sí, le empiezan a uno como a botar, pero ¿qué estará pasando? Porque o sea, por ejemplo, uno mira el aspergillus y el aspergillus es un hongo negro, 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 y no le ve la malicia al hongo, dices, esto no es normal. O sea, normalmente los otros están muy homogéneos, los fitopatógenos suelen ser muy agresivos. Entonces uno empieza a notar que hay colonias que no son tal de todo adecuadas. Correcto. Vale, Beto, muchas gracias, hombre. Qué buena Dale, info. dale, mi bro, un gusto. muchachos, muchas gracias a todos. Entonces, Betico, de verdad, muchas gracias. Dale, brother, Como un siempre, gusto. por tanto conocimiento y nos vemos entonces el jueves, muchachos. El jueves es la continuación de la clase de Pipe del KNF. Pues él no alcanzó a terminar y también vamos a hablar de microorganismos un poco y de melaza. Entonces, pues nos vemos el jueves, muchachos. Listo. Saludos, brother, gracias. Gracias a todos, chao.